Buenas tardes, hermanos. La lectura de hoy se encuentra en 2 Corintios 12 del 1 al 10. La palabra de Dios dice: Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hola hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga. Sean bienvenidos nuevamente a nuestro servicio vespertino en este domingo, y en esta tarde vamos a estar estudiando el tema del poder en la debilidad, basado allá en donde tuvimos la lectura, 2 Corintios 12 del 1 al 10. Así que vamos a orar en esta hora para pedir la dirección de Dios en esta tarde. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por este nuevo día, una nueva oportunidad, Señor, de poder hacer mejor las cosas. Guárdanos, bendícenos, Señor, y te pedimos en esta hora que tú dirijas el mensaje, Señor, que hables tú a nuestra vida. Guárdanos, quita cualquier distracción en esta hora para que nos podamos concentrar en el estudio de su palabra. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, entonces estamos estudiando el poder que hay en la debilidad. Y en esta tarde vamos a ver 4 propósitos de la debilidad para nuestra vida espiritual. Dice el versículo 9: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad de usted y de mí. Y como decía el apóstol Pablo, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. Así que hoy vamos a ver entonces los propósitos de la debilidad en nuestra vida. Y mire, esta torre, la torre famosa de Pisa allá en Italia, ¿verdad? Que se ve un poco chueca. Pues fíjese que todos en la iglesia tenemos algo chueco en nuestra vida, algo que no nos gusta y que quizás muchas veces las tenemos guardaditas, ocultas. No queremos que nadie sepa de ellas, ¿verdad? Porque pues nos avergüenza, y pues preferimos mejor hablar de nuestras fortalezas que de nuestras debilidades, ¿verdad? Yo siempre he dicho, y nuestros pastores nos han enseñado, que pues la iglesia es un lugar donde pues venimos enfermos de todo tipo, con todos chuequitos, ¿verdad? Somos un lugar donde todos tenemos algo chueco en nuestra vida, y venimos a los pies de Cristo, venimos a su casa porque queremos enderezarnos, queremos ser mejores para Dios. Y en esta tarde vamos a iniciar entonces con 2 preguntas. La primera es: ¿le gusta a usted hablar de sus debilidades ante los demás? ¿Verdad que no? Cuesta que ante los demás nosotros pues aceptemos que somos débiles, ¿verdad? No nos gusta esa parte. Y número 2, ¿se siente usted orgulloso de sus debilidades? ¿Verdad? Porque
pues estas cosas que no nos gusta hablar a veces, algunos llegan al extremo de decir que pues es una gran virtud para ellos, ¿verdad? Pero las debilidades, como vamos a ver, tienen un propósito para nuestra vida. Y mire, cuando el Señor nos creó del polvo de la tierra, corporalmente tenemos debilidades en nuestro cuerpo, físico, en nuestro organismo. Y mire, estas debilidades precisamente son las que los boxeadores, los luchadores, los karatecas, todos ellos las estudian, buscan los puntos vulnerables que tenemos para aprovechar y de esa forma derribar a su contrincante. Uno de esos puntos vulnerables es precisamente el plexo solar, ubicado exactamente donde está el hígado. Así que ese lugar es una zona donde muchos vasos sanguíneos confluyen, ¿verdad? De tal manera que si un boxeador experto, ¿verdad? Como el Canelo, que hoy es el campeón, ¿verdad? Le conecta o nos conecta a alguno de nosotros un gancho al hígado bien puesto, va a producir que ese plexo se contraiga, que toda la sangre confluya a esa zona y que zonas vitales como el cerebro se queden sin aporte de sangre. Por consiguiente, usted y yo quedamos inconscientes y eso es a lo que llamamos un knockout técnico. Un buen golpe puesto así produce en un lugar débil, puede producir la derrota de su contrincante. Y eso es precisamente, y también Satanás sabe esto, y él también coloca dardos específicos en nuestra vida para hacernos caer y tratar de decir que no, de nada sirve que sigamos a nuestro Dios. Y esto es lo que vamos a analizar. Y primera entonces que vamos a estudiar en esta tarde, vea, la debilidad evita la gloria personal. Primer propósito que vamos a estudiar. El apóstol Pablo decía que el Señor le había dicho, bástate mi gracia. Y vea, él empieza diciendo en el versículo 1 y 2 de allá de 2 de Corintios 12, donde tuvimos la lectura, él comienza en el versículo 2, dice, conozco a un hombre que hace 14 años y en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Dice, y conozco a tal hombre, porque él hablaba de sí. Él nos narraba cómo el Señor le había arrebatado y lo había llevado hasta su presencia. Una imagen preciosa, perfecta de lo que Él hará. Ya viene el tiempo del arrebatamiento en el que usted y yo seremos llevados a la presencia misma de nuestro Dios. Pero vea, el apóstol Pablo en esta parte, él no está diciendo, miren, a mí me llevó Dios, me llevó hasta el tercer cielo, me mostró por acá, por allá, me permitió escuchar cosas. No, en ningún momento él estaba gloriándose. Y él dice en el versículo 5, de tal hombre me gloriaré, de Jesucristo, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Y ahí es donde encontramos el primer propósito de la debilidad. La debilidad evita que usted y yo nos sintamos Juan Camaney, nos sintamos lo máximo. Es como un límite que Dios puso para que usted y yo, cuando esa parte quiera llegar a nosotros, que Dios nos detiene y dice, hijito, hasta aquí, porque yo soy tu Dios. Mire, las debilidades me ayudarán a descubrir que lo único en que puedo gloriarme es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque solo a través de entender el sacrificio que nuestro Señor hizo en la cruz es como nosotros vamos a entender aquel versículo de Juan 3:16, de cómo Dios ofreció a su Hijo en una cruz para que usted y yo fuéramos salvos. La debilidad, mire,
hace que evitemos la gloria personal. Y es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Él pudo haber dicho, y como nos lo platicaba en el versículo 1, 2 y 3, que él como Dios le tomó y lo llevó para hacerle ver muchas cosas. En el versículo 4 decía, fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Y sin embargo Dios le dio la oportunidad a él. Él podía haberse gloriado, decir, yo soy el único, los demás apóstoles ni siquiera los han llevado, yo sí soy el bueno, a mí sí. Pero no. Dios le puso un límite a él para que evitara esa gloria personal. Mire, no nos está permitido a nosotros gloriarnos a nosotros mismos. Vea, este hombre le está diciendo, no, tú eres lo máximo, tú eres lo mejor, predicas muy bonito, hablas muy bonito, haces las cosas muy bien, tú sí eres bueno. Y le está llenando la cosa de ideas, se está gloriando. Tal gloria, dice, es efímera y pasajera, pero el gloriarnos en nuestra debilidad nos hará hombres con una visión distinta a la de los demás, ¿verdad? Las debilidades es el límite que Dios puso para que usted y yo nos seamos aptos para la obra de Dios. La debilidad nos va a humillar y nos va a proteger de la humildad. Primer propósito de la debilidad es evitar la gloria personal. Ok, hermanos, entonces, primer propósito de la debilidad, entonces, es evitar que nos gloriemos a nosotros mismos. Nos protege de la vanidad. Entonces, si de pronto usted siente que está siendo demasiado enaltecido, que está siendo por ahí, aguas, porque no debemos permitir, no nos está permitido a nosotros como hijos de Dios, el gloriarnos a nosotros mismos. Entonces, segundo propósito de la debilidad. El primer propósito, decía el apóstol Pablo, yo no me glorío en lo que vi, en lo que Dios me hizo, sino me glorío en lo que a mí me sucedió. Y vamos a ver, mire, la debilidad, dice número 2, nos pone de rodillas ante Dios. La debilidad nos pone de rodillas ante Dios. Mire, los hombres que caminan cerca de Dios, tarde que temprano se van a topar con un aguijón, una espina que Dios pone. Mire, el apóstol Pablo dice así, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Así que mire, el apóstol Pablo dice, Dios me llevó a la gloria de Dios y pum, en un ratito estaba otra vez en la tierra, puesto en su realidad, ya no aquí, sino aquí. Y dice, Dios le puso un aguijón para que precisamente evitara, dice, no me enaltezca sobremaneramente. Y las debilidades, mire, tienen una misión de revelar precisamente aguijones, debilidades en usted y en mí. Y el propósito es que aprendamos a depender cada día y cada minuto y cada segundo de nuestro Maestro. Ese es el propósito del aguijón. Cada vez que usted siente que está haciendo algo, o está diciendo algo, o está viendo algo, o está pensando algo que a Dios no le agrada, es decir, que la debilidad está llegando a nuestra vida, entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios, ponernos de rodillas, pedirle perdón y entonces permitir que su poder actúe en nosotros. Ese aguijón que fue puesto en nosotros, que puede ser físico, porque usted ve, dice que está puesto en la carne, y gracias a Dios, porque el espíritu está libre, el espíritu es el que se comunica con Dios, pero la carne es necesaria
que duela y que nos recuerde que tenemos que aprender a depender de nuestro Padre Dios. Así que dice que el apóstol Pablo sentía, no, la Biblia no nos dice si su debilidad o su aguijón que él tenía era físico, porque él pasó muchas afrentas, pasó muchas tribulaciones, ¿verdad?, durante su vida, pero ese aguijón, que puede ser físico, puede ser alguna enfermedad quizás, puede ser algún temperamento que no controlado, quizás alguna adicción, no la sé, pero cualquier cosa que haga que de pronto nos detenga y nos frene de evitar exaltarnos sobremaneramente. Y dice el apóstol Pablo, versículo 8, ahí en 2 Corintios 12, dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor me lo quite de mí. 3 veces. El apóstol Pablo dice, se puso de rodillas. Al principio él no entendía cuál era el propósito de ese aguijón. Y él dice, Señor, quita de mí este aguijón. Una vez. Y después dice, vuelve a orar, Señor, quita de mí este aguijón. Y Dios no respondía. Y vuelve a orar una tercera vez, Señor, quita de mí este aguijón. Y entonces Dios responde. Y vea, la importancia primero de estar orando, Dios escucha nuestras oraciones y responde a nuestras necesidades de acuerdo a su divina voluntad. Sus oídos están atentos a nuestras oraciones. Y mire, al apóstol Pablo le contesta, versículo 9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad y en mi debilidad. El poder de Dios se manifiesta a través de la debilidad. Y es importante humillarnos, ¿verdad? Y es importante, Dios sabe que nosotros humanamente somos hechos de carne, somos débiles, así que encima de eso todavía nos pone un aguijón para que completamente nos quite toda dependencia del mundo y entonces nosotros aprendamos a ser dependientes de Dios, de nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesucristo. Y número 3, ya llevamos 2 propósitos acerca de la debilidad de nuestra vida y cómo la debilidad es un poder. Vamos a ver el tercer propósito. La debilidad nos lleva a la gracia de Dios. Primero nos puso de rodillas, primero nos controló, ¿verdad? Primero nos quitó cualquier cosa que nos exaltase y después nos puso de rodillas. Ahora dice, nos lleva a la gracia de Dios. Mire, el Señor necesita más de nuestras flaquezas, de nuestras debilidades, más que de nuestras fortalezas. En administración existe un método que se llama FODA, donde los administradores analizan a la empresa, ven cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus oportunidades y cuáles son sus amenazas. Es decir, por cada fortaleza hay una debilidad y en cada oportunidad, en cada amenaza hay una oportunidad de ser mejor. Así que, ahora, la pregunta es, ¿por qué razón el Señor necesita nuestra debilidad y no nuestras fortalezas? Bueno, porque hay personas que se consideran autosuficientes, que no necesitan de Dios para seguir adelante. Y entonces por eso Dios pone un aguijón, pone una debilidad en nosotros para que sea el freno. Y en el momento preciso nos lleve a su gracia, a su amor, nos lleve a su perdón y nos lleve a su salvación. La manera como Dios obra, fíjese, no es quitar al creyente de la prueba.
sino al contrario, lo pone en la prueba para que aprenda a depender de Dios. Mire, Primera de Corintios 10, vamos a leer esa parte. En el versículo 13 la Biblia nos dice así: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar, Así que vea, hay un poder especial de Dios en la prueba, en la debilidad. Mire, Dios suele sacar bueno siempre de lo malo. Y fíjese, para que el enemigo no ande reprochando y entonces nos proteja del orgullo. Porque cuando a usted y a mí nos acontecen cosas por nuestras debilidades o pruebas, ¿verdad? Entonces Satanás nos dice: ay, a ver dónde está tu Dios, a ver dónde está, a ver, ¿verdad? Entonces, y a veces nosotros podemos decir: no, pues es que yo sí puedo, ¿verdad? Yo sí puedo. Pero no. Por eso es importante. Fíjese, en el libro de Jueces, en el capítulo 16, 28, si recuerda usted en el libro de Jueces la historia de Sansón, ¿verdad? Recordemos que Sansón fue un juez, ¿verdad? Y que siempre era el azote de los filisteos, que son los que querían dominar al pueblo, pero él siempre los derrotaba y siempre buscaban cómo acabar con él. Y pues llegó el momento en que Sansón, ¿verdad?, es débil, revela su secreto, como consecuencia le quitan los ojos y lo obligan a darle la vuelta al molino, ¿verdad? Lo tenían allí como escarmiento. Y cada vez que lo veían a él se burlaban, ¿verdad?, de él. Y cuenta la Biblia en el capítulo 16, ¿verdad?, allá en el versículo 30, ¿verdad? Y antes de llegar al 30, ¿verdad?, los filisteos en ese momento están disfrutando, están haciendo una adoración de su dios Dagón, y entonces dicen: que venga Sansón para que nos divierta, ¿verdad? Y lo mandan a traer. Y entonces, vea, cuando Sansón fue débil, pidió fortaleza a Dios. Mire, versículo 30 en Jueces 15, versículo 30. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó. Mire, 28, voy a leer el 28 mejor. Dice: entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Así que asió luego Sansón las dos columnas de en medio de la casa donde estaban, y echó todo su peso sobre ella, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y mire, y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. En el momento de debilidad, Sansón clama a Dios para que lo fortalezca, para que le dé de su poder en la debilidad. Y Dios escuchó su ruego, su oración, una vez que él entendió que se había enaltecido, una vez que él se puso de rodillas, que él clamó a Dios, Dios lo llevó a la gracia, a su amor, y le demostró su poder, a tal grado que dice la Biblia que acabó con todos sus enemigos. Y usted y yo podemos hacer lo mismo que hizo Sansón. Y número 4, la debilidad nos lleva al gozo. La debilidad
nos lleva al gozo. Y fíjese, la filosofía de este mundo en el que hoy vivimos es que este mundo es de los fuertes y no de los débiles, ¿verdad? Hoy todo mundo quiere tener, ser más que los demás. Y cuando lo tiene, ni siquiera se acuerda de los débiles. Por eso Dios no obra de esa manera. Y por eso usted y yo debemos ser felices de ser bienvenidos al mundo de los débiles, donde nos fortalecemos tomados de la mano de nuestro Dios. Mire, en la mentalidad de algunas personas, algunos hombres platicando con ellos, piensan, cuando usted les presenta el plan de salvación, ellos piensan que hacerse cristianos los va a hacer muy débiles, los va a hacer llorones, mansos, mandilones, ¿verdad? Pero no se trata de eso. Por el contrario, la manera como el mundo califica la debilidad, la palabra de Dios y el apóstol Pablo nos recuerda que por el amor que Dios nos da, entonces nos tenemos que gozar en la debilidad. Nos tenemos que gozar. Decía el apóstol Pablo ahí en el versículo 9, por tanto de buena gana me gloriaré más en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, dice el apóstol Pablo. Y usted y yo tenemos que hacer realidad lo que este versículo nos dice. Nos tenemos que gozar cuando la debilidad venga, cuando querramos decir algo, cuando pensemos algo, cuando veamos algo, cuando queremos hacer algo que a Dios no le agrada, cuando la debilidad llegue, nosotros tenemos que pedir a Dios de su poder. Y cuando Él obre en nosotros y nos abra los ojos y nos demuestre qué es lo que realmente tenemos que hacer para Él, entonces tenemos que gozarnos. Mire, la conclusión a la cual llega el apóstol Pablo no es la de una persona derrotada, sino más bien ha encontrado que en su debilidad, ¿verdad?, una mejor forma de cómo servir al Señor. Y por eso él se siente gozoso. Y usted y yo igualmente tenemos que encontrar en la debilidad no algo que nos hace menos, sino al contrario, la debilidad ante Dios nos hace fuertes, nos hace hijos poderosos, ¿verdad? Así que en esta tarde hemos visto, analizado cómo existe un poder que se manifiesta a través de la debilidad en nosotros. Y a manera de conclusión, pues, hermano, yo no sé si usted está pasando alguna prueba, alguna dificultad, alguna tribulación, alguna afrenta, algo que esté causando dolor. Si ese dolor es insoportable, hermano, y ya ha orado y le ha pedido a Dios, y usted siente que Dios no le escucha, recuerde las palabras que Dios le dijo al apóstol Pablo. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dejemos, hermanos, que la gracia de Dios cubra nuestro dolor, ¿verdad?, hasta que nazca una perlita en nuestro corazón con la cual honremos su nombre. Porque cuando nosotros somos débiles, entonces seremos fuertes. Y nuestro pastor Armando nos contó en una ocasión la historia de las perlas preciosas, ¿verdad? Y él decía que cuando a la ostra le entra un pedazo de arena, la lastima. Si usted ve adentro, la pobre ostrita, su cuerpecito al interior, con un grano de arena se lastima, le produce una lesión, de tal manera que entonces la ostra al interior empieza a producir nácar para protegerse, y entonces eso va haciendo una capa sobre capa, hasta que finalmente se forma
una perla preciosa. De una lesión, de algo que dolió, se hizo una perla preciosa. Y usted y yo tenemos que aprender de la misma forma. Cuando tengamos una debilidad a la puerta, sabemos que si somos débiles tenemos que gloriarnos. Tenemos que pedirle la ayuda a Dios, tenemos que orar, tenemos que ir a sus pies para que Él nos pueda llevar a su gracia, a su amor y para que Él nos ayude en esta tarde, hermano. Hemos visto entonces que la debilidad evita hacernos gloriarnos, ponernos por encima de los demás. La debilidad nos pone de rodillas ante Dios. La debilidad nos lleva a ver la gracia, el amor, su poder en nosotros. La debilidad nos lleva al gozo. Cada vez que usted viene al servicio los domingos, es importante que usted se goce, por difícil que sea la situación, por difícil que sea el momento que estemos atravesando, nosotros tenemos que gozarnos en Dios. Y ese, hermanos, es el mensaje de esta tarde, el poder que hay en la debilidad. Así que le invito a orar en esta tarde, hermanos. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por enseñarnos que la debilidad tiene un propósito para nuestra vida, Señor. Somos débiles, somos hechos de carne, Señor. Somos hechos del polvo de la tierra. Gracias por poner un aguijón en nuestra carne, Señor, para recordar y aprender a depender de ti. Que en todo instante tu nombre sea alabado, Señor. Gracias porque a través del Señor, de sufrir las pruebas, nosotros entendemos que tenemos que doblar rodillas y pedirle a usted su protección. Gracias por escuchar nuestras oraciones. Gracias, Señor, por permitir que a través de la prueba, a través del dolor, a través de la dificultad, nos acerquemos más a usted para ser mejores hijos suyos, mejores hijos de Dios ante el mundo, hoy que se necesita de verdaderos hombres y mujeres que den fiel testimonio que Dios es real. Gracias, Señor, en esta tarde por tu palabra. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.